El político es un hombre enfermo, psicológicamente enfermo, espiritualmente enfermo. Físicamente puede estar perfectamente bien. En general lo está, pues todo el peso recae en su psique. Es fácil de ver. ¿Y cuál es la enfermedad? La enfermedad es el complejo de inferioridad. Toda persona que se interesa por el poder sufre de un complejo de inferioridad. En lo más íntimo de su ser, se siente sin valor, inferior a los demás. Y ciertamente, de alguna forma, todo el mundo es inferior. No eres un Pablo Picasso, pero no necesitas sentirte inferior por ello. Nunca trataste de serlo, y además no es asunto tuyo. Pablo Picasso tampoco es como tú. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el conflicto? Pero la mente política sufre una herida debido a su inferioridad, y el político continúa hurgando en su herida. Intelectualmente, no es un Albert Einstein, pero siempre se compara con gigantes y psicológicamente no es un Sigmund Freud. Si te comparas con los gigantes de la humanidad siempre te sentirás completamente humillado, sin valor. Este sentimiento de carencia de valor puede resolverse de dos formas, una es a través de la conciencia, y la otra es por medio de la política. La política no lo elimina, solamente lo cubre. Es el mismo hombre enfermo el que se siente inferior, es el mismo hombre el que ocupa el cargo de presidente. Pero el solo hecho de sentarte en una silla presidencial, ¿qué diferencia puede producir en tu situación interior? El ego es muy sutil y escurridizo, y el político está enfermo debido a su ego. Puede encubrir la herida convirtiéndose en presidente, primer ministro. Puede tapar su herida, pero la herida está ahí. Puedes engañar a todo el mundo, pero ¿cómo puedes engañarte a ti mismo? Tú sabes que está ahí, eres tú quien la ha escondido. Y esta es la situación de los políticos, solo heridas, inferioridad, sentimientos de inutilidad. Sí, él ha ido subiendo cada vez más y más, y en cada peldaño subsistía la esperanza de que en el próximo, la herida desaparecería. Es la inferioridad lo que crea la ambición, porque tu ambición es simplemente un esfuerzo por demostrar tu superioridad. La ambición no es más que el intento de demostrar tu superioridad. Pero, ¿para qué esforzarte en demostrar tu superioridad, a menos que estés sufriendo un complejo de inferioridad? Si alguna vez te dicen, si te dedicaras a la política, podrías llegar a ser presidente o primer ministro. Respóndeles. Vosotros sufrís de algún complejo de inferioridad, y estáis proyectando vuestro complejo sobre mí. Estoy perfectamente bien como soy. Estoy absolutamente agradecido a la existencia, me encuentre donde me encuentre, pase lo que pase. Nunca he pedido otra cosa, así que no hay forma de desilusionarme. Ellos dirán, hablas de cosas extrañas. ¿Qué es este complejo de inferioridad? ¿Y qué tiene que ver este complejo con la política? Y tú dices, no entendéis de psicología elemental, ni tampoco vuestros grandes políticos saben nada de ella. Todos estos grandes políticos del mundo son gente enferma, y optan por continuar tapando sus heridas. Sí, pueden engañar a otros. Cuando Donald Trump sonríe, te engaña, pero ¿cómo puede Donald Trump engañarse a sí mismo? Él sabe que solo es un movimiento de los labios. No hay nada dentro, no hay sonrisa. La gente llega al más alto peldaño de la escala, y allí se da cuenta de que ha desperdiciado toda su vida. Ha llegado, ¿pero a dónde? Ha llegado al lugar por el que estaba luchando, y no ha sido una batalla fácil, luchó con uñas y dientes, destrozando por el camino a otros, usándoles como medio y pisándoles la cabeza. Has llegado al final de la escalera, ¿y qué has ganado? Simplemente has desperdiciado toda tu vida. Pero incluso para aceptar esto se necesita un gran valor. Es mejor continuar sonriendo y manteniendo la ilusión. Así por lo menos otros pensarán que eres un gran hombre. Tú sabes muy bien quién eres. Eres exactamente el mismo de antes, quizás peor, porque toda esta lucha, toda esta violencia, te ha hecho peor. Has perdido toda tu humanidad. Ya no eres un ser. Te has alejado tanto. Gurdjieff solía decir que no todas las personas tienen alma, solo algunas personas que descubren su ser la tienen. Los demás están simplemente viviendo una ilusión. Gurdjieff fue muy drástico. Dijo: todo esto es una estupidez. Tú no has nacido con alma, tienes que merecerla, ganarla. Y yo entiendo lo que él quería decir, aunque yo no diría que naciste sin alma. Naciste con un alma, pero esta alma es solo potencial, y lo que Gurdjieff dijo es exactamente lo mismo. Tienes que actualizar ese potencial. Tienes que ganar el alma. Tienes que merecerla.
El político se da cuenta de esto cuando toda su vida se ha ido por el desagüe. Ahora, o bien lo confiesa. Lo cual le resulta absolutamente estúpido, porque estaría confesando que toda su vida ha sido la vida de un idiota. Las heridas no se curan cubriéndolas. La conciencia cura. Las palabras meditación y medicina tienen la misma raíz. La medicina es para el cuerpo. La meditación es para el alma. Es medicinal, es una cura. Ahora bien, ¿puede un político ser consciente? Permaneciendo en la política es imposible. Si la deja, ya no es un político, y puede entonces convertirse en un hombre consciente. Mientras sean políticos no pueden ser conscientes, porque son dimensiones distintas. O curas tu herida, o la ocultas. No es posible hacer ambas cosas. Y para curarla tienes que destaparla, no cubrirla. Descúbrela, conócela, entra profundamente en ella, súfrela. Lo que necesitas es explorar todo tu ser sin prejuicios, sin condenas, porque encontrarás muchas cosas que te han dicho que son malas, pecaminosas. Así que no te acobardes, déjalas ahí. Sencillamente, no es necesario condenarlas. Has empezado a explorar. Solo fíjate en lo que hay ahí. Fíjate y sigue adelante. No lo condenes, no le pongas una etiqueta. No prejuzgues, ni a favor, ni en contra, porque eso es lo que te impide explorar. Tu mundo interno se cierra e inmediatamente, te pones tenso, y dices: en mí hay algo que va mal. Vas hacia adentro y ves algo, te da miedo porque es algo malo, codicia, lujuria, rabia, celos. Y dices: Dios mío. Todas esas cosas en mí. Es mejor no entrar. Por eso millones de personas no entran en su interior. Simplemente se sientan en el umbral, fuera de su casa. Viven toda su vida en el portal. Eso es vivir en el porche. Nunca abren la puerta de su casa. Y la casa tiene muchas habitaciones, es un palacio. Si entras, te encontrarás con muchas cosas que los demás te han dicho que están mal. Tú no lo sabes, sencillamente di: soy un ignorante. No sé quién es el que está aquí dentro. Solo he venido a explorar, a hacer un reconocimiento. Y uno que inspecciona no necesita tomarse la molestia de juzgar si algo está bien o mal, simplemente sigue mirando, vigilando, observando. Y te sorprenderá la más extraña experiencia. Detrás de lo que hasta ahora habías llamado amor, se encuentra escondido el odio. Solo toma nota. Lo que hasta ahora has venido llamando humildad, tiene al ego escondido detrás. Si alguien me pregunta: ¿eres un hombre humilde? No puedo decir: lo soy, porque sé que la humildad es solo el ego cabeza abajo. No soy un egoísta, ¿cómo puedo entonces ser humilde? ¿Me comprendes? Es imposible ser humilde sin tener un ego. Y una vez que comprendes, como te decía que ambos van juntos, lo extraordinario sucede. En el momento en que ves que tu amor y tu odio, tu humildad y tu ego, son uno, se evaporan. No debes hacer absolutamente nada. Has descubierto su secreto. Ese secreto les ayudaba a permanecer dentro de ti. Conoces su secreto. Ahora ya no hay para ellos un lugar donde esconderse. Entra en ti, una y otra vez, y cada vez encontrarás ahí menos cosas. La multitud que hay en ti se estará marchando, las masas empiezan a dispersarse, y no está lejano el día en que te dejarán solo, y ya no habrá nadie. El vacío está en tus manos. Y de repente, estás curado. No hagas ninguna comparación, porque tú eres tú, y el otro es el otro. ¿Por qué debería compararme con Jaume Menuhin, o con Pablo Picasso? No veo la necesidad. Ellos hacen sus cosas, yo hago las mías. Y si sigues explorando tu mundo interior sin condenas, sin apegos, sin pensar en absoluto, solo observando los hechos, todo empieza a desvanecerse. Y llega un día en que te quedas solo. La multitud se ha ido. Y en ese momento, por primera vez, sientes, comprendes, lo que supone curarte psíquicamente. Y desde la sanación psíquica se abre la puerta para la curación espiritual. No necesitas abrirla tú. Se abre por sí misma. Con solo llegar al centro psíquico, la puerta se abre. Ha estado esperándote, tal vez durante muchas vidas. Cuando llegas, la puerta inmediatamente se abre, y desde esa puerta no solo te ves a ti mismo, sino que contemplas toda la existencia, todas las estrellas, el cosmos entero. Un palacio. Si entras, te encontrarás con muchas cosas que los demás te han dicho que están mal. Tú no lo sabes, sencillamente di: soy un ignorante. No sé quién es el que está aquí dentro.
Solo he venido a explorar, a hacer un reconocimiento. Y uno que inspecciona no necesita tomarse la molestia de juzgar si algo está bien o mal, simplemente sigue mirando, vigilando, observando. Y te sorprenderá la más extraña experiencia. Detrás de lo que hasta ahora habías llamado amor, se encuentra escondido el odio. Solo toma nota. Lo que hasta ahora has venido llamando humildad, tiene al ego escondido detrás. Si alguien me pregunta, ¿eres un hombre humilde? No puedo decir, lo soy, porque sé que la humildad es solo el ego cabeza abajo. No soy un egoísta, ¿cómo puedo entonces ser humilde? ¿Me comprendes? Es imposible ser humilde sin tener un ego. Y una vez que comprendes, como te decía que ambos van juntos, lo extraordinario sucede. En el momento en que ves que tu amor y tu odio, tu humildad y tu ego, son uno, se evaporan. No debes hacer absolutamente nada. Has descubierto su secreto. Ese secreto les ayudaba a permanecer dentro de ti. Conoces su secreto. Ahora ya no hay para ellos un lugar donde esconderse. Entra en ti, una y otra vez, y cada vez encontrarás ahí menos cosas. La multitud que hay en ti se estará marchando, las masas empiezan a dispersarse, y no está lejano el día en que te dejarán solo, y ya no habrá nadie. El vacío está en tus manos. Y de repente, estás curado. No hagas ninguna comparación, porque tú eres tú, y el otro es el otro. ¿Por qué debería compararme con Gaudí Menuhin, o con Pablo Picasso? No ve. El político es un hombre enfermo, psicológicamente enfermo, espiritualmente enfermo. Físicamente puede estar perfectamente bien. En general lo está, pues todo el peso recae en su psique. Es fácil de ver. ¿Y cuál es la enfermedad? La enfermedad es el complejo de inferioridad. Toda persona que se interesa por el poder sufre de un complejo de inferioridad. En lo más íntimo de su ser, se siente sin valor, inferior a los demás. Y ciertamente, de alguna forma, todo el mundo es inferior. No eres un Pablo Picasso, pero no necesitas sentirte inferior por ello. Nunca trataste de serlo, y además no es asunto tuyo. Pablo Picasso tampoco es como tú. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el conflicto? Pero la mente política sufre una herida debido a su inferioridad, y el político continúa hurgando en su herida. Intelectualmente, no es un Albert Einstein, pero siempre se compara con gigantes y psicológicamente no es un Sigmund Freud. Si te comparas con los gigantes de la humanidad siempre te sentirás completamente humillado, sin valor. Este sentimiento de carencia de valor puede resolverse de dos formas, una es a través de la conciencia, y la otra es por medio de la política. La política no lo elimina, solamente lo cubre. Es el mismo hombre enfermo el que se siente inferior, es el mismo hombre el que ocupa el cargo de presidente. Pero el solo hecho de sentarte en una silla presidencial, ¿qué diferencia puede producir en tu situación interior? El ego es muy sutil y escurridizo, y el político está enfermo debido a su ego. Puede encubrir la herida, curan cubriéndolas. La conciencia cura. Las palabras meditación y medicina tienen la misma raíz. La medicina es para el cuerpo. La meditación es para el alma. Es medicinal, es una cura. Ahora bien, ¿puede un político ser consciente? Permaneciendo en la política es imposible. Si la deja, ya no es un político, y puede entonces convertirse en un hombre consciente. Mientras sean políticos no pueden ser conscientes, porque son dimensiones distintas. O curas tu herida, o la ocultas. No es posible hacer ambas cosas. Y para curarla tienes que destaparla, no cubrirla. Descúbrela, conócela, entra profundamente en ella, súfrela. Lo que necesitas es explorar todo tu ser sin prejuicios, sin condenas, porque encontrarás muchas cosas que te han dicho que son malas, pecaminosas. Así que no te acobardes, déjalas ahí. Sencillamente, no es necesario condenarlas. Has empezado a explorar. Solo fíjate en lo que hay ahí. Fíjate y sigue adelante. No lo condenes, no le pongas una etiqueta. No prejuzgues, ni a favor, ni en contra, porque eso es lo que te impide explorar. Tu mundo interno se cierra e inmediatamente, te pones tenso, y dices, en mí hay algo que va mal. Vas hacia adentro y ves algo, te da miedo porque es algo malo, codicia, lujuria, rabia, celos. Y dices, Dios mío. Todas esas cosas en mí. Es mejor no entrar. Por eso millones de personas no entran en su interior. Simplemente se sientan en el umbral, fuera de su casa. Viven toda su vida en el portal.
Eso es vivir en el porche. Nunca abren la puerta de su casa. Y la casa tiene muchas habitaciones, es una convirtiéndose en presidente, primer ministro. Puede tapar su herida, pero la herida está ahí. Puedes engañar a todo el mundo, pero ¿cómo puedes engañarte a ti mismo? Tú sabes que está ahí, eres tú quien la ha escondido. Y esta es la situación de los políticos, solo heridas, inferioridad, sentimientos de inutilidad. Sí, él ha ido subiendo cada vez más y más, y en cada peldaño subsistía la esperanza de que en el próximo, la herida desaparecería. Es la inferioridad lo que crea la ambición, porque tu ambición es simplemente un esfuerzo por demostrar tu superioridad. La ambición no es más que el intento de demostrar tu superioridad. Pero, ¿para qué esforzarte en demostrar tu superioridad, a menos que estés sufriendo un complejo de inferioridad? Si alguna vez te dicen, si te dedicaras a la política, podrías llegar a ser presidente o primer ministro. Respóndeles. Vosotros sufrís de algún complejo de inferioridad, y estáis proyectando vuestro complejo sobre mí. Estoy perfectamente bien como soy. Estoy absolutamente agradecido a la existencia, me encuentre donde me encuentre, pase lo que pase. Nunca he pedido otra cosa, así que no hay forma de desilusionarme. Ellos dirán, hablas de cosas extrañas. ¿Qué es este complejo de inferioridad? ¿Y qué tiene que ver este complejo con la política? Y tú dices, no entendéis de psicología elemental, ni tampoco vuestros grandes políticos saben nada de ella. Todos estos grandes políticos del mundo son gente enferma, y optan por continuar tapando sus heridas. Sí, pueden engañar a otros. Cuando Donald Trump sonríe, te engaña, pero ¿cómo puede Donald Trump engañarse a sí mismo? Él sabe que solo es un movimiento de los labios. No hay nada dentro, no hay sonrisa. La gente llega al más alto peldaño de la escala, y allí se da cuenta de que ha desperdiciado toda su vida. Ha llegado, ¿pero a dónde? Ha llegado al lugar por el que estaba luchando, y no ha sido una batalla fácil, luchó con uñas y dientes, destrozando por el camino a otros, usándoles como medio y pisándoles la cabeza. Has llegado al final de la escalera, ¿y qué has ganado? Simplemente has desperdiciado toda tu vida. Pero incluso para aceptar esto se necesita un gran valor. Es mejor continuar sonriendo y manteniendo la ilusión. Así por lo menos otros pensarán que eres un gran hombre. Tú sabes muy bien quién eres. Eres exactamente el mismo de antes, quizás peor, porque toda esta lucha, toda esta violencia, te ha hecho peor. Has perdido toda tu humanidad. Ya no eres un ser. Te has alejado tanto. Gurdjieff solía decir que no todas las personas tienen alma, solo algunas personas que descubren su ser la tienen. Los demás están simplemente viviendo una ilusión. Gurdjieff fue muy drástico. Dijo todo esto es una estupidez. Tú no has nacido con alma, tienes que merecerla, ganarla. Y yo entiendo lo que él quería decir, aunque yo no diría que naciste sin alma. Naciste con un alma, pero esta alma es solo potencial, y lo que Gurdjieff dijo es exactamente lo mismo. Tienes que actualizar ese potencial. Tienes que ganar el alma. Tienes que merecerla. El político se da cuenta de esto cuando toda su vida se ha ido por el desagüe. Ahora, o bien lo confiesa. Lo cual le resulta absolutamente estúpido, porque estaría confesando que toda su vida ha sido la vida de un idiota. Las heridas no se... Es la inferioridad lo que crea la ambición, porque tu ambición es simplemente un esfuerzo por demostrar tu superioridad. La ambición no es más que el intento de demostrar tu superioridad. Pero, ¿para qué esforzarte en demostrar tu superioridad, a menos que estés sufriendo un complejo de inferioridad? Si alguna vez te dicen, si te dedicaras a la política, podrías llegar a ser presidente o primer ministro. Respóndeles. Vosotros sufrís de algún complejo de inferioridad, y estáis proyectando vuestro complejo sobre mí. Estoy perfectamente su ser, se siente sin valor, inferior a los demás. Y ciertamente, de alguna forma, todo el mundo es inferior. No eres un Pablo Picasso, pero no necesitas sentirte inferior por ello. Nunca trataste de serlo, y además no es asunto tuyo. Pablo Picasso tampoco es como tú. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el conflicto? Pero la mente política sufre una herida debido a su inferioridad, y el político continúa hurgando en su herida. Intelectualmente, no es un Albert Einstein, pero siempre se compara con gigantes y
El político es un hombre enfermo, psicológicamente enfermo, espiritualmente enfermo. Físicamente puede estar perfectamente bien. En general lo está, pues todo el peso recae en su psique. Es fácil de ver. ¿Y cuál es la enfermedad? La enfermedad es el complejo de inferioridad. Toda persona que se interesa por el poder sufre de un complejo de inferioridad. En lo más íntimo ecológicamente no es un Sigmund Freud. Si te comparas con los gigantes de la humanidad siempre te sentirás completamente humillado, sin valor. Este sentimiento de carencia de valor puede resolverse de dos formas, una es a través de la conciencia, y la otra es por medio de la política. La política no lo elimina, solamente lo cubre. Es el mismo hombre enfermo el que se siente inferior, es el mismo hombre el que ocupa el cargo de presidente. Pero el solo hecho de sentarte en una silla presidencial, ¿qué diferencia puede producir en tu situación interior? El ego es muy sutil y escurridizo, y el político está enfermo debido a su ego. Puede encubrir la herida convirtiéndose en presidente, primer ministro. Puede tapar su herida, pero la herida está ahí. Puedes engañar a todo el mundo, pero ¿cómo puedes engañarte a ti mismo? Tú sabes que está ahí, eres tú quien la ha escondido. Y esta es la situación de los políticos, solo heridas, inferioridad, sentimientos de inutilidad. Sí, él ha ido subiendo cada vez más y más, y en cada peldaño subsistía la esperanza de que en el próximo, la herida desaparecería.